Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos. En esta ocasión de webinar de febrero, estamos muy contentos de recibir a la doctora Elizabeth Guilarte de Cuba y en representación del doctor Julio Álvarez Botello, pues también les doy la bienvenida y les manda un caluroso abrazo a todos. En estos momentos no puede estar con nosotros, posiblemente llegue a conectarse si se le facilita, pero les manda sus mejores saludos y sus mejores deseos de que estén bien y de que disfruten este webinar. Pues sin más preámbulos, vamos a proceder a presentar a la doctora Elizabeth. Con mucho gusto, ella aceptó nuestra invitación para compartirnos este tema que está titulado Corporativas en el siglo XXI, paradoja entre antigüedad y modernidad. Voy a leer un extracto de su currículum, que es extenso, pero ya saben ustedes que todas las personas que participan con nosotros son profesionales de excelencia y vamos a aprender mucho de ellos. Bueno, pues la profesora Elizabeth es profesora auxiliar en gestión organizacional en la Universidad de Holguín, Cuba. Ha tutorado más de 10 tesis de maestría y 20 trabajos de culminación de grado. Ha sido secretaria y miembro de comités académicos y claustros de especialidad de posgrado y maestrías, por lo que participa en tribunales examinadores a nivel de grado y posgrado. Ha liderado 3 proyectos institucionales e integró 5 proyectos internacionales. Ha recibido premios a los resultados científicos por varios años a nivel de universidad. Pertenece a 5 asociaciones profesionales y redes de investigación nacionales e internacionales. Ha obtenido 5 becas para estancias de estudio e intercambio académico en México y en España. Conferencista en varias universidades de México, España y Colombia. Sus investigaciones son publicadas en revistas, libros y presentadas en diversos congresos internacionales. Actualmente cursa el doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Y además, como ustedes saben, pues miembro de nuestro querido RILCO. Pues bienvenida, doctora Elizabeth, a la hora que usted guste. Voy a compartir yo su presentación y a la hora que guste. Bueno, chicas y chicos, pues un gusto que Rilco me llamara y poder desarrollar esta charla. O sea, vamos a ir un poco que exponiendo los resultados que he estado yo también obteniendo a raíz de la investigación doctoral que estoy haciendo en Puebla. Y pues debo de confesar que a lo mejor muchos de ustedes les pasa lo mismo. La cooperativa como organización, como ente económico, pues yo nunca la había ni rozado. Por tanto, me era, una organización ajena a toda mi experticia, ¿no? Como asesora, como profesora, como investigadora y así también como asesora o también, acompañando a otras organizaciones. Entonces, pues nada, me adentro en este estudio de la cooperativa Avanza, Malu, y lo primero que me topo es que ha tenido una evolución desde el siglo XIX. O sea, la primera cooperativa surge en 1840 y tanto en Inglaterra, los pioneros de Rochdale, y a partir de ahí, se unen de manera voluntaria esas personas un poco, tienen una historia muy peculiar también, pero generalmente, de manera
general, todas las cooperativas a raíz de ese siglo XIX, bueno, pues se unen, se forman para hacerle frente a ese capitalismo industrial despiadado y que todavía en nuestros días vemos en algunos de nuestros países. Y bueno, pues en esa última mitad del siglo XIX, pues empieza ese movimiento cooperativo a desarrollarse, sobre todo en Inglaterra, luego pasó a Francia, luego los alemanes también tuvieron sus experiencias y a final ya del siglo XIX, en el 1995, logran en Europa asociarse y hacen un congreso y surge la Alianza Cooperativa Internacional, surge la ASI como organización mundial para, para fomentar, para desarrollar, para apoyar ese cooperativo, ese movimiento cooperativo. De ahí las migraciones y también, o sea, los ingleses vinieron a América, sobre todo a Estados Unidos, los europeos vinieron acá a la Argentina, o sea, la parte del cono sur. Y bueno, pues ahí en ese siglo XX se expandió ese movimiento cooperativo, igualmente las colonias. También Inglaterra, pues en la India, pues también hubo un movimiento en Asia de cooperativas muy importante a inicios ya del siglo XX, que incluso se recoge que el primer reconocimiento a nivel de constitución es en la India, donde el Estado hindú pues reconoce a la cooperativa como un ente económico y social, ¿no? Luego ya en el siglo XX logran en varios momentos, en el 34, luego en el 65 o en el 60 y tanto, y por último en el 1995 del siglo XX, se fueron perfeccionando la identidad cooperativa, que consiste en un grupo de valores y principios cooperativos que dichas organizaciones, bueno, pues deben cumplir, ¿no? O sea, ese perfeccionamiento daba lugar también a que, bueno, pues las condiciones, luego de una primera guerra mundial, luego de una segunda guerra mundial, o sea, las condiciones, el contexto económico y político, bueno, pues se habían modificado. Quiero saludar al doctor Pérez Chávez, mi amigo del alma, que se acaba de incorporar. Reverencias a Manuel. Entonces, bueno, pues eso sucede en el siglo XX. Y en el año 1995, pues se hace la última revisión de esos valores y principios y incluso se le añade el último principio, el número 8. Y bueno, pues también en ese desarrollo que han tenido, de hecho también el capitalismo, porque hay un capitalismo subdesarrollado, pero hay un capitalismo desarrollado, no tan brutal como el que le dio origen. Y bueno, pues definitivamente la cooperativa en el entorno económico y social que ella se desarrolla, bueno, pues ha adquirido nuevos roles y relaciones con nuevos actores económicos. Ya en este siglo XXI, pues las condiciones se dinamizan más, o sea, ese entorno se dinamiza más, que ha obligado a esa cooperativa en algunos lugares, sobre todo en ese capitalismo más desarrollado, modernizar los mecanismos de gestión, que se cuestiona mucho, que se alejan entonces de esos valores y principios, pero bueno, cooperativa, o sea, pues es válido también esa modernidad. Y ya en esta segunda década, bueno, pues la asociación, la Alianza Cooperativa Internacional está un poco que debatiendo, ¿no? La identidad cooperativa nuevamente por cuarta vez. Y bueno, en eso estamos. ¿Qué va a pasar con la cooperativa? Va a seguir siendo un ente fiel a los valores y principios que le dio origen en el siglo XIX, o ella necesariamente va a tener que modernizarse, va a tener que flexibilizar
esos valores y principios para lograr preservar, o sea, estar viva, porque si no, necesariamente el entorno la va a matar, ¿ya? O sea, o te modernizas o pereces. Avanza, Malu. Este es el contexto inicial de esta génesis. Por tanto, estamos ya en los valores y principios. Malu, que no lo veo, no veo mi pantalla, pero así está bien. Malucita, estamos en valores y principios. Ya no se ve la pantalla, ya no se ve la proyección. No, pero igual, yo te digo avanza y tú avanzas y yo también avanzo por aquí. A ver, no sé si se salió, permíteme. Perdón. Ahí va. Eso pasa. Pues entonces, los valores y principios que tiene la cooperativa como identidad, yo no lo estoy viendo, pero ya yo sigo hablando. O sea, para ser cooperativa, o sea, debes de cumplir con unos valores y unos principios cooperativos. Ahora sí, que estos valores, sí, ya la vemos, por lo menos yo. Es autoayuda, autorresponsabilidad, Los demás democracia. la ven, perdón. Dígame. Perdón, si los demás la ven. Sí, todos la vemos, sí. Perdón, gracias. Igualdad, equidad y solidaridad. Mientras que los principios que deben ser la manera en la cual también ese desempeño o ese cumplimiento de los principios logre cumplir estos valores son afiliación voluntaria y abierta, control democrático de los miembros, participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas y por último, compromiso con la comunidad. Como ya les venía anunciando, estos valores y principios de este siglo XIX hasta el XXI, bueno, pues han tenido que flexibilizarse, o sea, la ejecución práctica, ¿ya? Para que me entiendan, la ejecución práctica en la práctica se han tenido que flexibilizar, cumplo algunos, los cumplo a media, ¿ya? Porque ya les digo, la creación de estas cooperativas, por supuesto, son muy particulares y peculiares en cada país y región, depende del sistema político y económico y social que se presentan, y ciertamente esta adaptación a la modernidad de las cooperativas, en algunos casos, ha dado también a que se presenten distorsiones de estos valores y principios en su ejecución práctica, ¿ya? Entonces vamos a analizar por arribita, porque no tiene por qué ser... No, primero vamos, adelante, Malu. Vamos a hablar también de algunos roles diversos que le hablan o sea, algunos autores que hablan muy bien de las cooperativas en general. O sea, como vemos por acá, son muy contemporáneos los que me da mucho gusto que sean muy contemporáneos los autores que hablan sobre los roles diversos de la cooperativa y todos hablan muy bien, muy a favor de que es una organización, por ejemplo, con un carácter sociológico importante, donde surge desde su comunidad con problemas, a solucionar problemas de los socios, pero también de la comunidad, donde también aportan capital social y también eso influye en que se expanda la asociatividad. Habla también de cómo la cooperativa ha incidido o sea, ha aportado desde la teoría y la práctica a la gerencia moderna, o sea, cuando lo que damos management, los que damos administración, la cooperativa ha sido escuela primaria de esta gerencia moderna en cuestiones de empoderamiento, de participación, de trabajo en equipo, de ayuda,
de emprendimiento e innovación. O sea, la cooperativa ha incidido desde lo teórico en esta gerencia moderna. Y bueno, pues pasa Malu en la próxima. O sea, se reconoce que realmente es una organización social que es muy, pero muy, muy beneficiosa cuando se tiene. La próxima, Malu, ya, que no la veo, se fue de nuevo. Tengo aquí un problemita de compartir pantalla. Ya. Pues Se va. entonces también analizábamos, cuando Malu vuelva a la presentación, dentro de las definiciones que en el estudio se han registrado, bueno, pues hablábamos, o sea, logramos reagrupar las definiciones en dos grandes bloques, o sea, cómo ven las cooperativas, o sea, este primer bloque de autores, que son los que están en la parte izquierda, bueno, ven a la cooperativa en este siglo, y en el siglo XX y en el siglo XXI, pero sobre todo en el siglo XX, la veían como una empresa social, o sea, como una organización, como una asociación, pero más bien social, con esos preceptos fundacionales, o sea, con ese cumplimiento casi estricto de sus valores y principios, mientras que en el otro bloque de definición, pasa Malu, vemos ya autores más contemporáneos del siglo XXI que reconocen a la cooperativa como un actor económico importante, como una empresa social, pero empresa al fin, bueno, pues con ese componente económico por delante, resolviendo problemas sociales de sus miembros y de la comunidad. Ya en este enfoque de actor económico importante y de empresa social ya se ve en los autores que definen a la cooperativa ya en este siglo XXI. Avanza Malu. Entonces, para hacer grande, o sea, para hacer un resumen de todo esto, vemos que el término para referirse a la cooperativa ha evolucionado desde asociación a organización a empresa, que por último ya en el siglo XX las definiciones de autores hablan de empresa, por eso tiene que ser una gestión eficiente, lucrativa, resolviendo problemas sociales de sus miembros y la comunidad, pero que tiene que ser eficiente, ¿ya? Por tanto, ese rol inicial de inicio, o sea, del siglo XIX, ese rol fundacional en este siglo XXI se ha trocado, ¿ya? O sea, primero son los beneficios económicos para darle solución a problemas sociales medioambientales de sus miembros y el entorno, ¿ya? O sea, en estas últimas, o sea, la tendencia de las definiciones de los autores del siglo XXI ya entienden como una empresa a la cooperativa y no como una asociación. Adelante, Malu. De ahí la gran diversidad de tipologías de cooperativas que vemos, que por eso decía yo al inicio que la cooperativa es un ente muy peculiar y muy particular, porque cuando hablamos de una sociedad limitada, cuando hablamos de una, bueno, de una corporación, pues todo el mundo lo entiende, sea en el lugar que sea. Pero bueno, la cooperativa tiene eso de que cada quien en su entorno se desempeña de una manera distinta. En lo único que hay consenso es en la primera calificación de la ASI, en cooperativas según el grado de asociación, que si es primero, segundo, tercero y cuarto grado, pero para ahí para allá casi nadie se pone de acuerdo y cada cual pues le da pues una clasificación. Esto es desde la teoría, pues ya. A lo mejor la segunda es si es de producción, si es de consumo, si es de trabajo, a lo mejor, pero bueno, pues ya pasa Malu. Y esto nos da como conclusiones, bueno, que igual que
existe una gran heterogeneidad en las formas de que se clasifican estas cooperativas, que no hay una norma, relacionada, por supuesto, con la cantidad de variables que son analizadas por los autores, reflejo además de la dinámica económica y sociopolítica de las últimas décadas, pero además también del contexto práctico en que se desarrolla la cooperativa y el autor que la define, ¿no? Avanza, Malu. Y entonces, pues también en el orden práctico, ya en este siglo XXI se reconoce que estos principios cooperativos se distorsionan a la hora de la práctica y un poco que también tenemos que cuestionar si realmente la cooperativa que fundamos es realmente una cooperativa o no, porque si no cumple con los principios es una cooperativa, bueno, pues lo cumple a media, es una cooperativa, bueno, pues por ahí está, por eso este debate, ¿no? Que cómo entonces las distorsiones que se presentan en la práctica de estos principios son, bueno, están ahí, no vamos a leerlo, están ahí, ustedes pueden también acceder a la presentación. Lo que sí, los primeros principios, estos 3 principios, que están muy relacionados a la gestión hacia el interior de la cooperativa, pues un poco que yo le digo que es responsabilidad de los cooperativistas de cumplir con este principio, que a veces no se quiere, a veces no se puede, el entorno no me deja, pero sí es casi exclusiva responsabilidad de los cooperativistas. En ocasiones, bueno, la participación no hacen uso del derecho ese, la resistencia, no les, o sea, hay un montón también de cuestiones subjetivas. En el segundo caso, avanza Malu, ya aquí es un poquito más complejo estas distorsiones de los principios cooperativos, porque tiene que ver con los cooperativistas, pero también tiene que ver con el entorno, o sea, porque estos principios están relacionados con la gestión hacia el exterior de la cooperativa, o sea, esas relaciones con el entorno que pueden ser clientes, proveedores, en fin, que entonces también pues con ese afán de sobrevivir, con ese afán de lograr, con ese afán, pues en ocasiones se hacen, se relaja el cumplimiento de ellos, ¿no? Y entonces esto lo complejiza muchísimo, porque ya no depende de los cooperativistas, sino también del entorno donde la cooperativa se desempeñe. Seguimos, Malu. Entonces, en síntesis, pues ya un poco que lo hemos estado conversando, bueno, que las relaciones con el entorno han empujado a estas cooperativas a flexibilizarse y un poco distorsionar esos preceptos fundacionales, ¿no? Que los vínculos cercanos a la comunidad, o sea, que ella tiene que necesariamente vincularse a la comunidad, y cuando esto no se da, bueno, pues también, bueno, este vínculo la nutre a ella de la cultura y valores de la comunidad. Y a veces cuando se aleja de la comunidad, pues también un poco se distorsiona, pero a veces si surge de una comunidad que también tenga cultura y valores que nada tienen que ver con los principios cooperativos, bueno, pues eso es lo que vamos o sea, que tengan antivalores o valores no declarados, o sea, no coherentes con los valores cooperativos, bueno, pues eso es lo que vamos a tener. Sí se ha visto que se ha flexibilizado mucho la materia de la gerencia de las cooperativas, que antes era un voto, un miembro, un voto muy democrático. Bueno, pues se ha visto, sobre todo en Europa, ese gobierno corporativo en la medida también, y entonces un poco que se diluye algunos de estos principios. Y bueno, pues ya casi queda que la ASI vuelva por 4ª vez a revisar esta identidad cooperativa y que se ajuste un poco más a las condiciones de esta economía mundial, en fin, en tiempos de crisis, y bueno, también que se alinee
al cumplimiento de los ODS. Avanza, Malu. Por tanto, la paradoja es esa. O sea, ¿qué cooperativa es la que queremos? La antigua, que preserve su identidad, que resguarde la autogestión y la autonomía de sus miembros, que tenga un arraigo con la comunidad, o una más moderna que flexibilice los valores y principios sin dejarlo, ¿no? Sin dejar de ser, o sea, o por lo menos los más importantes. La modernidad te empuja también a nuevos mecanismos, sobre todo de gestión, relaciones más abiertas con el entorno, y entonces esa es la gran paradoja. ¿Qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que el entorno nos permite hacer? Que también ya veo con mucho agrado que mis compañeros del doctorado, muchos están sumados y también perfectamente pudieran entrar en debate porque muchos pues también están utilizando, bueno, pues estos términos, ¿no? Entonces, pues la gran paradoja es esa. ¿Qué quiero o qué me permiten? Esas son las dos grandes preguntas: ¿qué quiero y qué me permite el entorno hacer? Y entonces, como reflexiones finales, Malu, vamos a seguir compartiendo. Bueno, en esta investigación, bueno, pues se reconoce también que el entorno económico, político y social en que se desarrollan esas cooperativas como organización ha cambiado a una dinámica muy compleja de economía de mercado, muy compleja, donde tienen que desempeñarse, esas cooperativas tienen que desempeñarse en igualdad de condiciones a las otras empresas de capital público privado, la cual lo hace una competencia casi desleal, ¿no? Porque las otras tienen otras condiciones y un poco que la cooperativa, bueno, pues si no se moderniza, bueno, pues se queda rezagada, y al quedarse rezagada, pues bueno, pues la vitalidad un poco que está comprometida. Vamos, la otra reflexión. Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Tiene que entonces, para esa supervivencia, pues tiene que flexibilizar su desempeño, muchas. Porque sobre todo en materia de gerencia, en materia de inversores, en materia de mercado, porque de dónde el dinero, tenemos los miembros suficiente capital para iniciar o para mantener o para sustentar. Tiene también nuevos roles y un poco que se tiene que alejar de ese ideario romántico fundacional, que así lo defino, y la empujan a modernizarse o a perecer, como habíamos dicho anteriormente. Y por último, pues ya lo volvemos a reiterar, que entonces o analiza, sí, avanza malo. O sea, es hora de que se analicen nuevamente los principios cooperativos, que se ajusten a las nuevas condiciones, sobre todo de economía mundial, las dinámicas, los contextos políticos y sociales, con el fin, por supuesto, o sea, no es para modernizarla y hacerla una corporación, sino que el desarrollo del movimiento cooperativo tenga un desarrollo congruente y coherente con este desarrollo y con esta modernidad, ¿no? Alejado, por supuesto, lograr, que eso es muy complejo, muy difícil, lograr alejarla de manipulaciones de agentes externos como el Estado o el capital privado, porque si te dan dinero, si te dan capital para desarrollarte, bueno, pues ahí también hay una manipulación ahí, y bueno, pues al final lo que persiguen es ese control político, control financiero, respectivamente. Y hasta aquí dejo esta reflexión para darle paso al público. Malu, pues ya te doy la palabra.
Gracias, Eli, gracias. Pues qué interesante plática, Eli, de verdad que es un tema que ya viene siendo pues más que importante en esta época de adaptación a las nuevas necesidades económicas, políticas, sociales, y que hay que ir pensando cómo se puede ir modificando una manera de hacer las cosas. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, compañeros, pueden levantar la mano o hablar, no somos muchos, podemos gestionarlo así. O si se les complica, pueden teclear en chat. Les comento que ya en un momentito comparto también el enlace para que registren su asistencia. No se les vaya a pasar. ¿Alguna pregunta? Yo, Claro. muchas gracias. Marielos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si Elizabeth haya verificado los lineamientos de la Ley General de Sociedades Cooperativas aquí en México, que de hecho se basan en principios éticos muy bien establecidos, sin embargo, en la práctica a veces se pierden. Nosotros hicimos investigación en este tipo de empresas, bueno, en este tipo de sociedades, perdón, y hay mucho descuido, sobre todo en lo que tiene que ver la parte ambiental y en el uso que se da a los recursos por parte de quienes liderean estas sociedades. No sé si allá pase lo mismo o si se haya analizado ese punto. Gracias, Mariel. Por acá tengo a compañeros del doctorado que a lo mejor de México pueden hablar un poco más, ¿no? Pero de igual manera, en Cuba se han dado distorsiones, asimismo, tal cual lo describe, al parecer es un mal generalizado, o sea que obtienen recursos para una cosa y los utilizan en otra. La sociedad, sobre todo en Cuba, se ha dado que hay cooperativas inducidas, o sea que ese principio de voluntariedad y libre adhesión ha sido también cuestionado. Ese control democrático, al parecer, o sea, también no es tan democrático porque a veces son cooperativas que han sido inducidas por el Estado, o sea, cooperativas recuperadas y no por los propios trabajadores, sino por inducción del Estado. Y entonces, pues como que sigue esa jerarquía, esa estructura jerárquica y no, o sea, jerárquica vertical y no horizontal. Entonces, sí se ven algunas, o sea, sí se ven distorsiones. En México no, el fenómeno no lo he estudiado. Y bueno, sí, en Cuba, pues sí se ven, sí se ven. No sé, mis colegas de México, si quisieran hablar de la experiencia mexicana. Está levantando la mano Gilberto, perdón. ¿Gilberto? No, perdón. Adelante, Gilberto. Sí, un momentito, Lulu. ¿Sí, sí, soy compañero del 7º semestre del doctorado en Economía Social Solidaria. Y mi tema de investigación, ¿sí me escuchan? Sí. Es la formación de personas cooperativistas o solidarias como problema de la economía social. Tenemos un problema en la formación y lo estamos viendo desde 3 actores. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace la academia? ¿Y qué es lo que hacen las organizaciones sociales? En las organizaciones sociales en México, por ley, se debe fomentar la educación. Y hay una confusión dentro de estas organizaciones. Piensan que la educación cooperativa es capacitación técnica. Y no, la educación cooperativa es formación de personas solidarias. Entonces hay una confusión dentro de las organizaciones.
También no hay apoyo para ese fondo, aunque se dice que hay un fondo, no lo ocupan, no les interesa, porque lo que les exige es sobrevivir. Entonces, no lo llevan a la práctica, la educación cooperativa en las organizaciones sociales. En la mayoría, hay excepción de casos como la TOSEPA y algunas otras, pero la mayoría no, sobre todo las de ahorro y préstamo en México. Por parte de la academia, hay 18 universidades que enseñan la economía social. Entonces, en la economía social, en las universidades, se sigue replicando el modelo neoliberal, la competencia, la eficacia, la búsqueda de lucro, la maximización de la empresa. Y entonces, aunque tenemos la economía social, no ha bajado a las otras licenciaturas, ni siquiera en la escuela de economía. Entonces estamos como aislados, estamos en un proceso. Y por parte del gobierno, hay programas en Puebla, somos de Puebla, que dice, formemos cooperativas. Pero cuando la idea viene de arriba, desde el gobierno, falta ese proceso formativo de organizaciones, desde la necesidad, desde un problema. Entonces falta ese proceso de formación. Y hay mucha simulación en las cooperativas, sobre todo las que yo he analizado, las de ahorro y préstamo. Y el pretexto, dicen, es que hay una excesiva regulación, y normalmente el grupo que inicia este proceso de cooperativa en ahorro y préstamo, pues se despacha con la cuchara grande porque es un buen negocio. Entonces, hay pocas organizaciones cooperativas de ahorro y préstamo que llevan los principios y valores, pero hay una confusión. Los principios y valores no son los que te impone la ACI. Los principios y valores son los que están en cada comunidad. Ujú. En la comunidad tenemos esta costumbre, tenemos entendido que es la democracia. De eso se Es tiene que correcto. crear principios y luego valores acorde al entorno de cada comunidad. No es una receta. Si tú das una receta, porque también capacitamos, pues no lo van a entender. No es una receta, es un proceso. Sí, gracias. Gracias, Gilberto. Buenos comentarios. Lulú, ¿querías decir algo? Luego Ángel Luesa, que también ya nos escribió. Sí, gracias. Fíjate que escuchando a Gilberto, porque bueno, aquí dice Gilberto, también me voy por esta parte de los principios y valores, pero por el lado de los inversores o del lado de los inversionistas. Ellos están externos a una comunidad que se está capacitando, ¿no? Pero mi pregunta es, o mi duda es, en relación a ellos, a los inversores, inversionistas que se llaman acá en México, ¿conocen, han hecho algún estudio que diga que los inversionistas conocen estos principios y valores y se sujetan a ellos? O como dice Gilberto, no hay receta, en cada espacio, en cada escenario es diferente, lo aplican a conveniencia o cómo. ¿Tienes algún comparativo, Elizabeth, entre lo que es en México y lo que es acá allá en Cuba, perdón? A ver, gracias, Lulú. Oye, a ver, no, o sea, en el caso, yo también rozo y profundizo en la relación Estado-cooperativa, pero no solamente, o sea, el Estado es como regulador, pero también como inversor en ocasiones, o sea, da plata para desarrollar, ¿no? Y por tanto, todo aquel que da plata para algo, bueno, pues también un poco que controla que se hizo esa plata, con que, o sea, que... Claro. Y en el correcto, ¿no? Y en el caso, o sea, en el caso de los gobiernos como inversores, generalmente lo que sucede es que cada
país debe o quiere o tiene o a veces no tiene una ley cooperativa, que en esa ley cooperativa se declara qué cosa para México se entiende que es una cooperativa y qué cosa se entiende en Argentina que es una cooperativa o qué cosa se entiende en Cuba que es una cooperativa, y ahí se dictan o se listan los principios o los valores. En el caso de Cuba solamente hay principios, los valores no se mencionan. Pero en el caso de otros inversores, y ahí te respondo, el gobierno o el Estado cuando es inversor, yo creo que tiene una idea de los principios. Pero cuando el inversor, que no quiere decir que lo cumpla o que te obliga a cumplirlo o te obligue a no cumplirlo. Pero en el caso de los inversores puramente financistas, yo creo que no. O sea, mi percepción es que no les interesa. Ellos ponen plata, quieren un retorno de su inversión, y a menos que sea un inversor social, a menos que sea una caja, o sea, una de estas finanzas solidarias, que también existe el movimiento dentro de este gran movimiento de economía social solidaria, de estas finanzas solidarias, de mercados solidarios, etcétera, que a lo mejor sí, pero en Cuba no se ve. Por tanto, le cedo la palabra a mis colegas mexicanos a ver si les responden mejor o complementan la respuesta a Lourdes. Sí respondiste, completamente, porque estamos, yo hice la comparación entre dos países diferentes en sus economías, ¿no? Y me queda muy claro, cuando el inversor es el gobierno o el Estado, pues pone sus reglas, ¿no? Pero cuando el inversor o inversionista es financiero únicamente, pues él pone sus propias reglas. Sí, es correcto. Muchas gracias. Besito a ti por la pregunta. Gracias. Ángel Luesa quería también participar. ¿Nos acompaña Ángel? Qué bueno, Angelito, también es colega nuestro del doctorado, ya es doctor, ya se graduó ya. Pero yo creo que dejó también la pregunta por acá. Deja leerlo, sí. Dice, buenas tardes. Ángel Luesa es egresado del 10 BUAP desde Puebla. Pregunta, ¿hay una identidad cooperativa o es un mito? Desde lo político, los grupos más solidarios, progresistas e incluso revolucionarios han apoyado el cooperativismo, caso de la URSS en el periodo de Lenin, mientras que el cooperativismo también es una herramienta política reaccionaria, caso del apoyo a las cooperativas, los grupos católicos antiagraristas. Ambas posturas respetaron varios principios cooperativos. Ese fue su comentario, y ahí dice que le falló el micrófono. Ya, no obstante, Ángel, vamos a tratar de responderte desde mi percepción, ¿no? ¿Identidad o mito? ¿Existe o no? Bueno, pues desde la ASI sí existe. Bueno, que se cumpla es un mito o una realidad, bueno, ya esa es otra cosa. Yo sí creo que estos, o sea, que estos valores y principios que al final conforman la identidad cooperativa, bueno, pues le da un toque muy particular a esa organización. El meollo es cómo hacerlo cumplir o cómo en distintas locaciones, bajo distintos regímenes económicos, políticos y sociales, logramos esa coherencia. A mí, que lo he dicho también en el aula, como no me gustan las doble caras pues si yo no voy a cumplir los principios cooperativos, pues me hago una sociedad anónima, pues me hago lo que sea, y no adopto la forma jurídica de cooperativa, lo que a veces en esa forma jurídica, pues tratamos, o sea, nos asociamos en esa forma jurídica de cooperativa para los beneficios fiscales, beneficios X que cada gobierno da, y al final lo que están haciendo es están distorsionando la figura en sí de la cooperativa.
Ahora bien, en lo otro, yo he visto cooperativas en España que igual no son tan cooperativas nada. He visto, he leído otras que sí, o sea, sí son cooperativas y sí se ayudan y sí implementan lo que pasa es que yo creo que por eso yo insisto que a lo mejor debemos en este siglo ya modernizarnos, volver a revisar esos principios y esos valores. A lo mejor no tanto los valores, pero sí los principios y adecuarlos a un entorno más, más actual, aunque ya volvemos a lo mismo. O sea, incluso la ASI dice que las cooperativas no son un fenómeno marginal, pero nosotros a veces lo llevamos a ese punto marginal de esquina, de verlo nada más en la agricultura, de verlo a nivel local, de verlo a nivel de comunidad para resolver un problema X, y de ahí no sale, no crece, no, o sea, esa es la paradoja también. ¿Qué tipo de cooperativa queremos? ¿Ya queremos una cooperativa moderna o queremos una cooperativa tradicional, por llamarla de una manera, y que no salga de su comunidad? Que sus socios, sus clientes, sus proveedores, pues sea allí mismo, y ahí mismo tenga la escuelita, o sea, eso hay que... Y la otra pregunta desde lo político, contradictoriamente, Ángela, ahora también estoy revisando esa relación Estado-cooperativa, y justamente el socialismo tiene una gran contradicción, y es que tiene un carácter muy social, muy socialista, pero por otro lado el Estado es muy controlador. Y entonces te restringe, te trata de ahogar, te trata de supercontrolar a esa cooperativa, que es un ente de asociación libre, de ayuda, de esto, y no la deja tampoco desarrollar. O sea, la conclusión de mi capítulo 2 en Cuba es que en Cuba existe una falsa ideología sobre cooperativismo, porque al final ellos dicen que sí en las regulaciones, y en las cuestiones prácticas no hay ningún avance, no hay ningún desarrollo del cooperativismo, cuando es la forma jurídica más cercana a la ideología socialista. Fíjate qué contradicción esta más compleja. Creo que ya te respondí. Escribe si te respondí, Ángel. Vamos a pasar a otras. Vamos a leer dos comentarios antes de darle la palabra a Adriana Guevara. A ver, de Yaumara Acosta dice: buenas tardes. Yo opino, dada la experiencia desde Cuba, que los principios y los valores son fundamentales para que una cooperativa funcione efectivamente. Lo que yo veo claro es que las cooperativas son una forma de gestión que muchos se empeñan en adaptar a otras formas de gestión. Su necesidad objetiva es la cooperación, por lo que la unión de sus asociados debe de ser de forma voluntaria, pero por la necesidad que los lleva a crear una sociedad cooperativa, es importante el sentido de pertenencia. Gilberto Méndez comenta: la educación es la solución para crear identidad, idea común, cambiar la competencia por solidaridad. Ángel Luesa dice: gracias, aquí reflexionando sobre sus respuestas. Y Gilberto Méndez complementa: es necesario que los miembros de la cooperativa pongan su dinero. Bien. Correcto, para ser libre. Continuamos con Adriana Guevara, gracias. Hola Elizabeth, me da mucho gusto saludarles, a mis compañeros, a Gilberto, a Ángel. Es un gusto estar acá, escuchando sus palabras y sus reflexiones respecto a este tema tan importante y fundamental, más ahora en este tiempo en el que pues están insertando a nuestros programas de estudios la educación en economía social y solidaria. Mi pregunta va en este sentido. Hace un tiempo estuve platicando con personas de la Secretaría de Economía de Chiapas, profesores, cooperativistas,
Y hacíamos una reflexión sobre el... Y como bien lo decía, creo Gilberto, estaba comentando, los valores y principios cooperativos pues tienen que estar enfocados principalmente en los valores y principios que se tienen desde pues cada una de las regiones o localidades en donde ellos van a permear el bienestar, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente, ¿no? Me preguntaban, bueno, y entonces, ¿qué experiencias tienes sobre la forma de evaluar la actuación de las empresas de las cooperativas dentro del territorio? ¿Qué tanto se aplica o qué tan prudente es aplicar una evaluación desde lo que nos marca la ASI, ¿no? Del balance social cooperativo? ¿Qué experiencias se tienen en Cuba con respecto a este tipo de evaluación del desempeño de balance social cooperativo? ¿O crees que se tendrían que adecuar ya también la forma de evaluación de los organismos cooperativos a otro tipo de indicadores que pudieran hablarnos del desempeño y del impacto en la región? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Adriana. Qué gusto verte, hija, por acá. A ver, yo creo que hay otra colega de Cuba que a lo mejor tiene mayor, o sea, Yaumara a lo mejor pudiera, si tiene respuesta para ello, bueno, pues igual. ¿Qué me parece a mí con la, bueno, primero Cuba no es miembro de la ASI, o sea, Cuba no es miembro de la Alianza Cooperativa Internacional. Cuba tiene también, bueno, de hecho en la legislación, como les decía, solamente hablamos de principios cooperativos y no de valores, porque yo supongo que o sea, se den por hecho que esos valores que declara la ASI, esos valores cooperativos, la sociedad cubana lo tiene y muchos sí lo tienen, ¿ya? Esa solidaridad, esa autoayuda, ¿ya? Ajá. Pero no estamos, o sea, la academia que Gilberto hablaba, o sea, yo creo que la academia cubana le debe mucho a esta forma jurídica, a esta forma de organización, porque, o sea, todo una historia, ¿no? Porque también hemos tenido más de 60 años cooperativas agrícolas nada más, que nos han, bueno, pues segmentado el tema agrícola, sobre todo para las cooperativas. Hace 10 años abrimos el diapasón para otros tipos de sectores económicos, pero igual con un techo, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer en lo otro, que esto, que aquello, y un poco que te asfixia, o sea, no hay ese movimiento, Adriana, como para hacer un balance social, hacer que no quiere decir, porque viendo yo a nuestro compañero también, Diego, que también, o sea, no quiere decir que las empresas no tengan valores y no tengan algún que otro principio, incluso empresas de capital, ya, pero no, o sea, esas nuevas tendencias del monitoreo de la economía social solidaria en Cuba todavía lo tenemos muy rezagado, Adriana. No podemos hablar de balance, se hacen algunas cuestiones en la red, porque tenemos una red de economía social, pero no hay manera de lograr insertar este movimiento, porque justamente este movimiento va paralelo a los designios del Estado. O sea, cuando hablamos de finanzas solidarias que nada tienen que ver con la banca estatal. Cuando hablamos de mercado solidario, no tiene nada que ver con los mercados. Cuando hablamos, entonces, en Cuba todo es muy, muy estatal, muy centralizado, y entonces tenemos esa dificultad, aunque desde la academia se quieren hacer algunas cosas, pues no hay manera que estas cuestiones más modernas de estas cuestiones pues no lo logramos. Yaumara discrepa de mí y pudiéramos, bueno, si tiene, lo puedes también leer, Malu, si Yaumara no habla. Sí, puso un comentario que dice: yo estoy de acuerdo con Elizabeth. Yo estoy de acuerdo. No creo que se deban dividir las cooperativas agropecuarias y cooperativas no agropecuarias, porque eso no favorece el movimiento cooperativo.
Es correcto. Entonces en Cuba lo tenemos así, pero bueno, no estamos hablando exclusivamente de Cuba. Es un buen ejemplo. No sé si hay algún otro comentario, otra duda. Creo que ya no, pues. Ángel. Mi amigo Manuel, levanta la mano, Ángel. Adelante, Ángel. a ver si ya arregló el micrófono. Sí, ya cambié de computadora. Bueno, primero que nada felicito y aplaudo el trabajo que está realizando la compañera Elizabeth, particularmente en el ámbito donde nos comenta que está precisamente reflexionando y viendo las relaciones entre el Estado y la cooperativa, porque pues ciertamente dentro de la teoría que hay de cooperativismo, particularmente en México, América Latina, no comunista o no socialista, y España, pues los temas como el poder y la relación con el Estado siempre se terminan diluyendo u obviando. Y esto pues ha permitido que diferentes gobiernos de diferentes posturas pues utilicen al cooperativismo y a la economía social solidaria actualmente como un bastión más para el desarrollo de sus propias bases sociales que no tienen mucho que ver, de hecho luego son contrarias al desarrollo real de las comunidades, tanto en el ámbito político como en la capacidad de decisión de ellas. Y pues al mismo tiempo quisiera dejarle a Elizabeth y a los compañeros la pregunta abierta o la reflexión abierta de cuál es la postura de las cooperativas con respecto al intercambio. En esta sociedad capitalista, por ejemplo, en la que nosotros vivimos, pues uno de los elementos que más cohesiona, querramos o no, es el valor de cambio. Es uno de los grandes pegamentos reales de la sociedad, que pues está mediado directamente por un sistema monetario capitalista que sobrepone el capital sobre las necesidades sociales. Y otra cosa de la que generalmente no se reflexiona dentro del ámbito de la economía social es la posición que se tiene sobre la propiedad, porque pues para generar todo un proceso de producción, distribución, consumo, ahorro y todo esto, primero se requiere de base la propiedad. Y pues en el caso de no plantear la necesidad de la colectivización de la propiedad o fracturar la propiedad privada, pues desde mi punto de vista, solo estamos reproduciendo las formas de dominación a través de toda la estructura del sistema económico y del sistema político. Por eso comentaba esta cuestión de, pues, si existe el mito, o perdón, si existen realmente valores, esencias o identidad cooperativa, porque, pues, el cooperativismo, querramos o no, así como está con los principios y valores actuales, se puede amalgamar a cualquier ideología y a cualquier postura social, económica y política, incluyendo las que buscan restablecer o favorecer la posición de ciertas élites y de ciertos gobiernos y al final pues del propio Estado capitalista. Gracias. Gracias, Ángel, gracias. Pues sí, muy, qué bueno que hemos tenido esta participación, Malú. Muy bien, sí. Gracias a todos. Bueno, si no hay más dudas, me voy a permitir en nombre del doctor Julio Álvarez Botello. Ah, mira, antes de estar Claro. Ajá. Nuestro querido Manuel. Adelante. Abre tu micrófono, Pérez Chávez. Abre el micro. Así. Así. Me da muchísimo. Me duele la espalda, será por. La cama, debe ser la cama porque los años no. Bien. Me da muchísimo gusto compartir con todos un tema sin duda muy valioso y que en la práctica presenta muchísimos
obstáculos, puesto que el lidiar con los intereses de cada uno de los integrantes es verdaderamente traumante. Muy, muy difícil. Hace unos días di una plática sobre emprendimiento verde. Y justamente el gran obstáculo es el desconocimiento absoluto de los que realmente deberían de hacer este tipo de trabajo. Bien, hace como 5,000 años estuve en Italia. No aprendí italiano y el español se me olvidó. Fui a estudiar un tema que se llamaba pecicultura, o sea, dicho de otra forma, el cultivo del durazno. Y el gran efecto que tuvo en mí es que escuchaba a todos los productores que trabajaban bajo una visión de ganar, ganar. Y les pregunté que si cómo. Y me dijeron, pues nuestra cooperativa funciona a nivel local, regional, estatal y nacional. Y es estrictamente basado en que nadie puede hacer una plantación más de durazno porque si no está en conocimiento de la cooperativa, automáticamente provoca una sobreproducción en el mercado y esto implica que nadie gane. Es entonces que después de mucho trabajar, lograron que se entendiera que se debería de producir exclusivamente en función al mercado interno primero y hacer un mercado exterior contratado y nunca producir un kilo más que afectara tanto en el mercado interno como en el exterior. Y le pregunté, ¿y cómo le hicieron para lograrlo? Pues simplemente dice, hace 100 años que iniciamos este trabajo. Hemos optado por nunca enfrentar nada, sino seguir trabajando y trabajando en el convencimiento de que esto que estamos haciendo es para un bien común. Y lo lograron. Lo lograron, entonces les decía yo, pues yo he trabajado en México en la organización de las asociaciones de productores a efectos de que haya una producción con base a un mercado. Y es verdaderamente difícil. Entonces me dijeron, dice, así estábamos nosotros, pero en la insistencia sin nunca enfrentar, hemos logrado este propósito. Todos ganan porque producían con base a la exigencia interna y etiquetaban la externa, y un acuerdo con el Estado respecto de que en los años de muy buenas cosechas, el Estado se comprometía a absorber esa otra cantidad que generara una sobreoferta para los usos sociales del Estado. En fin, esta armonía que lograron logró que se
construyera esto con una alineación que el tiempo les permitió hacerlo con respecto a la cooperativa local, regional, estatal y nacional. Así que debemos de seguir trabajando. Hay muchísimas cosas que tenemos y debemos de superar. Esa gran cantidad de cosas surgen todos los días bajo un principio de derecho en mucho, de carácter muy personalizado. Todavía nos falta muchísimo por trabajar en términos del beneficio comunitario. Simplemente quería decir esto, sigamos trabajando y todos los días busquemos algo que permita enriquecer lo que está haciendo y nunca, como dirían para mi tierra, ni un paso atrás, ni siquiera para agarrar aviada. Gracias. Muy bello, tú como siempre con esa poesía intrínseca. Pero muy bien. Así es, gracias. Gracias, doctor Pérez Chávez. Un saludo a todos. Y bueno, pues creo que si ya no hay más comentarios, déjenme compartir la constancia. Hay felicitaciones de Vero Cendejas y de Ángel. Sigue adelante. Muchas felicidades, mi querida Eli, de Marcela Jaramillo. Y yo creo que de todos. A ver. Permítanme. Igual, agradecidos de todo, de su tiempo, de sus intervenciones, aún los que no intervinieron, de Dieguito, que lo veo ahí, pero bueno, lo mencioné, yo sé que él tenía, y bueno, pues ya, un abrazo. Deja de grabar cuando tú quieras, Malu. Nada más presentamos tu constancia, que no alcanzo a ver. A ver. La constancia. No sé, la constancia. Como nos hace falta, ya. Ok, perfecto. Me Muchísimas permito gracias, Rico. leer la Universidad Autónoma del Estado de México, por medio de la Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional, extiende la presente constancia a la maestra Elizabeth Guilarte Barinaga por su participación como conferencista magistral con la temática Cooperativas en el siglo XXI, paradoja entre antigüedad y modernidad, en el webinar del mes de febrero de 2024 dentro del programa de actualización de la red RILCO para el 2024. Bueno, estaba para la fecha del 23, igual la va a actualizar el doctor Julio y te la envía. Firma el presidente de la Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional, el doctor Julio Alvarez Botello. Pues a nombre de él, del comité, de todo RILCO, te agradecemos, doctora Eli, compartir con nosotros este tema y pues haber aceptado tu participación. Está muy bien, pues nada. Un saludo Agradecemos a todos los que nos han acompañado y los que se han conectado desde sus países hermanos. Gracias. Y pues damos por terminada entonces esta sesión, esperándolos para marzo. Seguramente va a ser entre el 15 y el 19 de marzo nuestra sesión, porque después serán vacaciones de Semana Santa. Y pues un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, Estamos chao. por terminado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.